Una niña pequeña se desmaya en un bosque. El perro y el oficial la encuentran, pero cuando él le mira el vientre, entra en pánico. La verdad dejó a todos llorando. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. Las hojas de otoño crujían suavemente bajo las botas del oficial Ethan Wallace mientras recorría el familiar sendero forestal en Millbrook, Ohio. La luz dorada del sol se filtraba entre los robles, pintando todo con colores cálidos y pacíficos. Su fiel compañero, Shadow, un pastor alemán con ojos marrones inteligentes, trotaba a su lado, olfateando ocasionalmente aromas interesantes a lo largo del camino. Hermosa tarde, ¿verdad, chico?, dijo Ethan, ajustando su radio. A sus 29 años, llevaba 3 patrullando estos bosques, pero algo en el día de hoy se sentía diferente. Quizás era el aire fresco de octubre. O quizás era la forma en que Shadow seguía mirando hacia la parte más profunda del bosque. De repente, Shadow se detuvo. Enderezó las orejas y giró la cabeza hacia un grupo de arces a unos 15 metros del sendero principal. El comportamiento del perro cambió por completo. Ya no estaba juguetón. Estaba concentrado, alerta, como si hubiera encontrado algo importante. ¿Qué es, Shadow?, preguntó Ethan, siguiendo la mirada de su compañero. Shadow comenzó a caminar con determinación hacia los árboles, con la nariz pegada al suelo. El entrenamiento policial de Ethan se activó. Después de años trabajando con Shadow, conocía esa mirada. El perro había encontrado algo o a alguien. A medida que se acercaban a los árboles, el corazón de Ethan empezó a latir con fuerza. Allí, acurrucada contra la base de un viejo roble, parcialmente oculta por hojas caídas y musgo, había una pequeña figura. Una niña pequeña, quizás de 7 años, con cabello oscuro y vistiendo una chaqueta morada descolorida. «Dios mío», susurró Ethan, corriendo hacia ella. La niña estaba inconsciente, su respiración era superficial pero constante. Tenía el rostro pálido y manchas de tierra en las mejillas. Lo que más le preocupaba a Ethan era lo delgada que se veía, y su ropa parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. A través de sus ojos entreabiertos, la niña pareció sentir movimiento. En su estado de confusión, vio a un perro grande y amable acercándose a ella como un ángel guardián. Y detrás de él, un hombre de uniforme extendiendo la mano con ojos amables. «Se parece a mi pequeña prima en Cincinnati», murmuró Ethan para sí mismo, sintiendo una inesperada ola de protección. Algo en esta niña le tocó el corazón de inmediato. Se arrodilló con cuidado, revisando si había alguna herida obvia mientras llamaba por su radio. «Despacho, soy el oficial Wallace. Necesito una ambulancia en Millbrook Trail, aproximadamente a media milla de la entrada principal. Encontré a una niña inconsciente, parece tener unos 7 años. Necesita atención médica inmediata». Shadow se sentó en silencio cerca, como si comprendiera la gravedad de la situación. La vigilaba como un fiel guardián, mirando ocasionalmente a Ethan con ojos preocupados. La niña se agitó ligeramente, sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero no salían palabras. Ethan colocó suavemente su chaqueta sobre ella para abrigarla. «Está bien, cariño», dijo suavemente. «Estás a salvo ahora. La ayuda viene en camino». Mientras esperaban la ambulancia, Ethan no podía quitarse la sensación de que esto era más que solo una niña perdida. La forma en que estaba vestida, la forma en que se veía, algo le decía que había una historia más grande aquí. Shadow también parecía sentirlo, manteniéndose cerca de la niña como si supiera que necesitaba protección. Cuando llegaron los paramédicos, trabajaron rápida y suavemente para preparar a la niña para el transporte. Una de ellas, una mujer amable llamada Janet, notó algo que la hizo intercambiar una mirada de preocupación con su compañero. «Oficial, esta niña muestra signos de estar mal de salud desde hace bastante tiempo», dijo Janet en voz baja. «Necesitamos llevarla al Hospital General de Millbrook de inmediato». Mientras la ambulancia se alejaba con su preciosa carga, Ethan se quedó en el bosque con Shadow, ambos observando hasta que las luces rojas desaparecieron entre los árboles. Algo muy dentro de él le decía que este era solo el comienzo de una historia que cambiaría no solo la vida de esta niña, sino la de todos los que la llegarían a conocer. Shadow miró a su compañero y movió la cola una vez,
como diciendo, lo hicimos bien hoy, ¿verdad? Pero Ethan sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Esta niña había sido encontrada, pero ahora comenzarían las verdaderas preguntas. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Y lo más importante, ¿cómo podían asegurarse de que estuviera segura y amada? El bosque había revelado su secreto, pero el misterio apenas comenzaba. Las brillantes luces del Hospital General de Millbrook parecían duras en comparación con la suave luz del sol del bosque. ¿La doctora? Sarah Harper, una pediatra con 15 años de experiencia, había visto muchos casos, pero algo en esta niña le partió el corazón de una manera que no sentía en años. ¿Qué sabemos de ella?, preguntó la doctora Harper a la enfermera mientras revisaba el examen preliminar. El oficial Wayace la encontró inconsciente en el bosque. Sin identificación, sin familia con ella. Ha estado entrando y saliendo de la conciencia desde su llegada, doctora, respondió la enfermera María, con la voz llena de preocupación. ¿La doctora? Harper estudió el historial de la niña, su formación médica le contaba una historia mientras su corazón le contaba otra. La niña tenía un peso muy bajo para su edad y mostraba signos de no haber tenido una nutrición adecuada durante bastante tiempo. Por el pasillo, Rachel Monroe se apresuró por los pasillos del hospital. Como trabajadora social principal del condado, había recibido la llamada sobre una menor no acompañada. A sus 33 años, Rachel había dedicado su carrera a proteger a los niños. Pero casos como este siempre le traían dolorosos recuerdos de su propia infancia difícil. Cuando Rachel entró en la habitación del hospital, encontró a la niña despierta, sus grandes ojos marrones mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y confusión. La niña era pequeña para su edad, con cabello oscuro que parecía no haber sido cuidado adecuadamente en semanas. «Hola, cariño», dijo Rachel suavemente, sentándose en la silla junto a la cama. «Mi nombre es Rachel. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre?» La niña miró a Rachel durante un largo momento antes de susurrar algo tan bajo que Rachel tuvo que acercarse para escuchar. «Clara», dijo la niña con una voz apenas audible. Luego añadió algo en español que Rachel no entendió. «¿La doctora?» Harper se unió a ellas, con su estetoscopio alrededor del cuello y una cálida sonrisa en el rostro. «Hola, Clara. Soy la doctora Harper. ¿Cómo te sientes, cariño?» Los ojos de Clara se movieron entre las dos mujeres, aún incierta pero sintiendo su amabilidad. Señaló su estómago e hizo una pequeña mueca, indicando que le dolía. «Vamos a cuidarte muy bien», le aseguró la doctora Harper. «Pero primero, necesitamos encontrar a tu familia. ¿Recuerdas el nombre de tu mamá o papá?» Al mencionar a su madre, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró, y luego habló rápidamente en español, sus pequeñas manos gesticulando como si estuviera tratando de explicar algo muy importante. Rachel y la doctora Harper intercambiaron miradas. Estaba claro que Clara intentaba decirles algo urgente, pero la barrera del idioma dificultaba comprender lo que le había sucedido. «Necesitamos encontrar a alguien que hable español», le dijo Rachel en voz baja a la doctora Harper. Mientras tanto, de vuelta en la comisaría, el oficial Ethan no podía dejar de pensar en la niña. Shadow se sentaba junto a su escritorio como si él también estuviera preocupado por Clara. Ethan había estado haciendo llamadas, tratando de averiguar si alguien había reportado una niña desaparecida que coincidiera con su descripción. «Nada aún», le dijo su compañero, el oficial Martínez. «No hay informes de personas desaparecidas para una niña de su edad en la última semana». Ethan frunció el ceño. ¿Cómo podía una niña de 7 años estar sola en el bosque sin que nadie la buscara? Las preguntas se multiplicaban y tuvo la sensación de que encontrar las respuestas revelaría una historia para la que ninguno de ellos estaba preparado. De vuelta en el hospital, Clara se había vuelto a dormir, agotada por su calvario. Rachel y la doctora Harper estaban fuera de su habitación, ambas preguntándose lo mismo. ¿Dónde estaba la familia de esta niña? ¿Y cómo había terminado sola y enferma en el bosque? El misterio se profundizaba, y el tiempo se agotaba para encontrar las respuestas que Clara necesitaba.
La mañana siguiente trajo esperanza en forma de una pequeña mochila morada que había pasado desapercibida en el rescate inicial. Escondida entre las hojas del bosque cerca de donde fue encontrada Clara, contenía las primeras pistas reales sobre su identidad. El oficial Ethan examinó cuidadosamente el contenido con guantes. Dentro, encontró una tarea arrugada con el nombre Clara Jiménez escrito con la cuidadosa letra infantil. También había una tarjeta de almuerzo escolar y una pequeña foto gastada de Clara con una mujer joven que claramente era su madre. «Bingo», le dijo Ethan a Shadow, quien movió la cola como si entendiera que habían progresado. Clara Jiménez, segundo grado en la primaria Millbrook. En una hora, Ethan había contactado con la escuela y obtenido un número de contacto de emergencia. Sus manos temblaron ligeramente al marcar. Cuando una mujer contestó con un vacilante hola, supo que había encontrado a la madre de Clara. «Señora Jiménez, soy el oficial Wallace de la policía de Millbrook. Tenemos a su hija Clara en el hospital. Está a salvo, pero la necesita». El silencio al otro lado de la línea duró tanto que Ethan se preguntó si la llamada se había cortado. Luego escuchó algo que le rompió el corazón. El sonido de los peores miedos de una madre confirmándose, seguido de rápidas palabras en español mezcladas con lágrimas. 20 minutos después, una joven se apresuró por las puertas del hospital. Lucía Jiménez tenía 28 años, pero parecía mucho mayor, su rostro marcado por la preocupación y el agotamiento. Su uniforme de trabajo, un vestido de limpieza gris, aún estaba húmedo por haberse apresurado desde su trabajo. Cuando Lucía vio a Clara acostada en la cama del hospital, sus rodillas casi cedieron. Se acercó lentamente, como si temiera que moverse demasiado rápido pudiera hacer que su hija desapareciera de nuevo. «Mía», susurró, tocando suavemente la frente de Clara. Los ojos de Clara se abrieron, y al ver a su madre, sonrió por primera vez desde que la encontraron. «Mamá», dijo Clara débilmente, levantando sus pequeños brazos. Rachel observó la reunión desde la puerta, notando algo preocupante. Si bien el alivio de Lucía era obvio, también había miedo en sus ojos. No solo miedo por la salud de su hija, sino un tipo diferente de miedo. El tipo que proviene de sentirse insegura en un mundo que no siempre te da la bienvenida. «Señora Jiménez», dijo Rachel suavemente en su limitado español. «Necesitamos entender qué le pasó a Clara. ¿Puede decirnos cómo terminó en el bosque?» Los ojos de Lucía se movieron nerviosamente por la habitación. Yo estaba trabajando. Pensé que estaba en la escuela. Cuando llegué a casa, se había ido. Busqué por todas partes, pero su voz se apagó, y parecía reacia a decir más. ¿La doctora?» Harper entró con los resultados de los exámenes de Clara, su expresión seria, pero amable. «Señora Jiménez, Clara va a estar bien, pero ha estado muy enferma durante bastante tiempo. Necesita nutrición y atención médica adecuadas». «¿Cuándo fue la última vez que vio a un médico?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una densa nube. Lucía bajó la mirada a sus manos y Rachel pudo ver la vergüenza y el miedo batallando en su expresión. «Ha sido difícil», dijo Lucía en voz baja. «Quise llevarla al doctor, pero se detuvo, claramente luchando con algo que no podía o no quería decir». El oficial Ethan, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su entrenamiento policial le decía que había más en esta historia, pero su corazón le decía que esta era una madre que amaba profundamente a su hija. La pregunta era, ¿qué le había impedido conseguirle a Clara la ayuda que necesitaba? Mientras Clara se volvía a dormir, aferrándose fuertemente a la mano de su madre, los adultos en la habitación se dieron cuenta de que estaban viendo más que un simple caso médico. Este era el comienzo para descubrir una red de circunstancias que habían dejado a una niña invisible para los mismos sistemas diseñados para protegerla. Las piezas estaban empezando a encajar, pero la imagen que formaban era más complicada de lo que nadie había imaginado. El oficial Ethan condujo por la sección antigua de Millbrook, donde pequeñas casas bordeaban calles tranquilas y los niños solían jugar en pequeños jardines delanteros. Hoy buscaba respuestas sobre la vida de Clara antes del bosque. La dirección de los registros escolares lo llevó a un modesto edificio de apartamentos con pintura azul descolorida y un pequeño parque infantil donde los columpios se movían suavemente con la brisa. Ethan estacionó su patrulla y comenzó a tocar puertas, con Shadow a su lado. «La señora
Anderson, una anciana que vivía al lado del apartamento de los Jiménez, abrió su puerta con cautela al ver el uniforme de policía. He visto a esa niña, admitió cuando Ethan le mostró la foto de Clara. Jugaba mucho sola. A veces la veía sentada en esos columpios sola durante horas, con una mirada triste. Siempre pensaba en decir algo, pero... ¿Pero qué, señora?, la animó Ethan suavemente. No quise interferir. Hoy en día, nunca se sabe si estás ayudando o empeorando las cosas para la gente. En la primaria Millbrook, Ethan se reunió con la maestra de Clara, la señora Peterson. Era una mujer amable de unos 50 años que había enseñado segundo grado durante más de 20 años. Cuando vio la foto de Clara, su rostro se llenó inmediatamente de arrepentimiento. Clara, dijo suavemente. Oh, esa dulce niña. A veces se dormía en clase y a menudo usaba la misma ropa durante varios días. Noté que parecía cansada y más pequeña que los otros niños. ¿Reportó sus preocupaciones?, preguntó Ethan. La señora Peterson se sintió incómoda. Lo intenté. Fui al director Hendricks 3 veces. Incluso mencioné la posibilidad de llamar a los servicios sociales. Hizo una pausa, mirando por la ventana a los niños jugando durante el recreo. Pero cada vez él me decía que esperara, que observara más, que estuviera absolutamente segura antes de involucrar a agencias externas. Ethan pudo ver la culpa pesando sobre ella. Señora Peterson, ¿puede decirme más sobre lo que observó? Clara a menudo tenía hambre. Durante la merienda, comía muy lentamente, como si intentara que durara. Era callada, casi como si intentara pasar desapercibida, y últimamente había faltado a la escuela con más frecuencia. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un archivo. Tomé notas, esperando que alguien finalmente escuchara. Clara faltó 12 días en el último mes. Cuando estaba aquí, parecía tener dolor de estómago con frecuencia. Mientras tanto, en el edificio de apartamentos, el supervisor de mantenimiento, el señor Rodríguez, se acercó a Ethan cuando éste salía del apartamento de la señora Anderson. Oficial, está preguntando por la niña del 2B, dijo con acento inglés. La veo muchas veces sentada en los escalones cuando la mamá no está en casa. Siempre se ve hambrienta, ¿sabe? A veces le doy galletas de mi almuerzo. ¿Por qué no llamó a alguien?, preguntó Ethan, aunque su tono no era acusatorio. El señor Rodríguez parecía triste. De donde yo vengo, la policía y los trabajadores sociales. A veces empeoran las cosas para familias como la suya. Pensé que quizás si solo ayudaba un poco, ya sabe, le daba comida, la vigilaba cuando podía. De vuelta en la escuela, la señora Peterson continuó su historia. Hubo un día, hace unas 2 semanas, en que Clara preguntó si podía quedarse después de la escuela para ayudar a limpiar el aula. No quería irse a casa. Debía haber hecho más preguntas, pero teníamos una reunión de la junta escolar y yo tenía prisa. Su voz se quebró ligeramente. Sigo pensando que si hubiera hecho una llamada más, si hubiera sido más persistente con el director, quizás no habría terminado sola en esos bosques. Mientras Ethan regresaba al hospital, se dio cuenta de que había descubierto algo preocupante. Múltiples personas habían notado la situación de Clara. Su maestra, los vecinos, incluso el encargado del mantenimiento del edificio. Habían visto las señales, una niña tranquila que parecía hambrienta, cansada y sola con demasiada frecuencia. Pero de alguna manera, todas estas observaciones preocupadas nunca se habían conectado en una acción. Era como si Clara hubiera estado viviendo a la vista de todos, pero invisible para los mismos sistemas diseñados para proteger a niños como ella. La pregunta ahora era, ¿por qué tantas personas que se preocupaban habían fallado en ayudar a una niña que los necesitaba tan desesperadamente? En la tranquila habitación del hospital, con Clara durmiendo plácidamente por primera vez en días, Lucía finalmente se sintió lo suficientemente segura como para contar su historia. Rachel se sentó a su lado, con una traductora llamada María ayudando a salvar la barrera del idioma, mientras la doctora Harper escuchaba desde cerca. Vine aquí de México cuando Clara tenía 3 años, comenzó Lucía, su voz suave pero firme.
Su padre, él se fue cuando ella era un bebé. Quería darle una vida mejor, oportunidades que yo nunca tuve. Miró a su hija dormida con tanto amor que le partió el corazón a Rachel. Trabajo limpiando casas para familias en la parte bonita de la ciudad. Buena gente. Me pagan bien, pero el trabajo es duro y las horas son largas. ¿Cuántas horas son sus días de trabajo?, preguntó Rachel suavemente. Empiezo a las 6 de la mañana, termino a las 7 de la noche. A veces más tarde si tienen fiestas o eventos especiales. Limpio 4 casas cada día. ¿La doctora? Harper frunció el ceño. Eso son 13 horas al día. ¿Qué hacía Clara durante esas horas? Ella va a la escuela y después de la escuela va al apartamento de la señora Chen. La señora Chen cuida a varios niños para madres trabajadoras como yo. La expresión de Lucía se volvió preocupada. Pero el mes pasado, la señora Chen se enfermó y tuvo que dejar de hacerlo. No pude encontrar a nadie más que pudiera pagar. La traductora, María, explicó que muchas familias indocumentadas dependían de redes informales de cuidado infantil que podían desaparecer de la noche a la mañana si alguien se enfermaba o se mudaba. Entonces, ¿qué hacía Clara después de la escuela?, preguntó Rachel, aunque empezaba a comprender la situación imposible que había enfrentado Lucía. Ella iba a casa y me esperaba. Le dejaba comida, le decía que hiciera la tarea, que viera la televisión, que se quedara dentro. Es una niña buena, muy responsable. La voz de Lucía se quebró, pero sabía que no estaba bien. Una niña de 7 años no debería estar sola tanto tiempo. ¿La doctora? Harper se inclinó con cuidado. Lucía, Clara ha estado enferma durante bastante tiempo. Las pruebas muestran que necesita atención médica. ¿Ha intentado conseguirle atención médica? Esta era la pregunta que Lucía había estado temiendo. Respiró hondo y su historia se derramó como agua rompiendo una presa. Hace 3 meses, noté que Clara estaba perdiendo peso, siempre cansada. La llevé a la clínica gratuita en Maple Street. Sus manos temblaron al recordar. La señora de la recepción miró mis papeles, hizo muchas preguntas sobre el seguro, sobre mi estatus. Cuando dije que no tenía seguro, me hizo esperar horas. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Rachel. Finalmente, salió una enfermera. No fue amable. Habló muy fuerte, muy lento, como si yo fuera tonta. Dijo que la clínica era solo para emergencias, que Clara solo necesitaba comer más verduras y hacer ejercicio. Lucía se secó los ojos, pero yo sabía que algo andaba mal. ¿La doctora? Harper sintió la ira subirle al pecho, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Intentó en algún otro lugar? Una vez intenté en la sala de emergencias del hospital, pero el guardia de seguridad vio que Clara no sangraba ni estaba rota, y dijo que sería muy caro para algo que no era una emergencia. Dijo que debía ir a la clínica. Lucía describió un ciclo desgarrador: ser rechazada de lugares que podían ayudar, recibir formularios que no podía leer, ser obligada a esperar en salas donde nadie hablaba español. Cada rechazo la había vuelto más temerosa de intentarlo de nuevo. Empecé a comprar medicamentos en la farmacia donde trabaja la señora González. Ella es de mi pueblo en México. Pero nada ayudó a Clara a mejorar. ¿Por qué no le pidió ayuda a sus empleadores?, preguntó Rachel. Usted dijo que eran buenas personas. Lucía bajó la mirada a sus manos. ¿Cómo les digo que dejo a sus hijos para cuidar a mi propia hija enferma? ¿Cómo pido tiempo libre cuando tengo miedo de que encuentren a alguien que no tenga estos problemas? La habitación quedó en silencio mientras todos asimilaban el peso de las imposibles elecciones de Lucía. Estaba atrapada entre el amor por su hija y el miedo a perder el trabajo que las mantenía con vida. El día que Clara desapareció, continuó Lucía, llegué a casa y encontré la puerta de nuestro apartamento abierta. Clara se había ido. La busqué por todas partes, pregunté a todos, pero tenía miedo de llamar a la policía porque ella no necesitaba terminar. Todos en la habitación entendieron. Para una mujer sin documentación, llamar a las autoridades significaba arriesgarlo todo, incluida la oportunidad de cuidar a Clara en absoluto. Mientras se sentaban en la tranquila habitación del hospital,
quedó claro que la historia de Clara no era solo la de una niña enferma. Se trataba de todas las barreras invisibles que habían impedido que una madre amorosa recibiera ayuda para su hija hasta que fue casi demasiado tarde. ¿La doctora? Sarah Harper había estado estudiando los resultados de las pruebas de Clara durante horas, y lo que encontró la asombró y la preocupó a la vez. En sus 15 años como pediatra, rara vez había visto a una niña que hubiera soportado tanto y, sin embargo, se mantuviera tan fuerte. Rachel, ¿podrías acompañarme un momento?, llamó la doctora. Harper desde el pasillo fuera de la habitación de Clara. Rachel salió, notando la expresión seria en el rostro de la doctora. ¿Qué pasa? Clara va a estar bien. Precisamente, dijo la doctora. Harper, levantando los informes de laboratorio. Clara debería estar bien, pero el hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo en su estado es notable. Tiene parasitosis severa, lombrices intestinales que han estado afectando su nutrición durante meses. También tiene anemia por deficiencia de hierro, lo que explica por qué ha estado tan cansada y débil. Rachel sintió un nudo en el corazón. ¿Qué tan grave es? La buena noticia es que ambas afecciones son completamente tratables ahora que sabemos con qué estamos lidiando. La noticia desafiante es que estos problemas se han estado acumulando durante mucho tiempo. La hinchazón en su abdomen que el oficial Wallace notó, esa fue la respuesta de su cuerpo a los parásitos y la desnutrición. ¿La doctora? Harper mostró las radiografías de tórax de Clara en su tableta. Pero esto es lo que me asombra. A pesar de todo lo que ha pasado, el corazón de Clara es fuerte. Sus pulmones están limpios, y su espíritu. Sonrió mientras miraban por la ventana a Clara, quien estaba dibujando con crayones que una enfermera le había traído. ¿Qué quiere decir con su espíritu?, preguntó Rachel. La mayoría de los niños que han estado tan enfermos como Clara durante tanto tiempo como ella, estarían mucho más retraídos, mucho más enfermos. Pero mírenla. Está dibujando. Está respondiendo a la amabilidad. Está luchando por mejorar. Esta niña tiene una fuerza interior que la ha ayudado a superar algo que podría haber vencido a otros. Dentro de la habitación, Clara le mostraba a su madre un dibujo que había hecho. Era un dibujo de un perro grande, claramente Shadow, de pie junto a una casa con el sol brillando intensamente sobre ella. El plan de tratamiento es sencillo, continuó la doctora. Harper. Medicamentos antiparasitarios, suplementos de hierro, y lo más importante, nutrición y atención médica constantes. Tendrá que quedarse en el hospital unos días más mientras comenzamos la medicación y nos aseguramos de que su cuerpo responda bien. Rachel asintió, pero algo la inquietaba. Doctor. Harper, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta de esto antes? Quiero decir, estos síntomas deben haber sido obvios. La expresión de la doctora. Harper se volvió pensativa. Eso es lo que más me preocupa. La parasitosis en niños generalmente se detecta con bastante rapidez porque los síntomas son notorios: dolor de estómago, fatiga, pérdida de peso, cambios en el apetito. Cualquier chequeo de rutina habría identificado esto de inmediato. Entonces, Clara no ha visto a un médico en. Basado en estos resultados, diría que Clara no ha tenido atención médica adecuada en más de un año, quizás más tiempo. La voz de la doctora Harper contenía una mezcla de tristeza y frustración. Estos son exactamente los tipos de problemas que vemos en niños que caen en las grietas de nuestro sistema de salud. Más tarde esa tarde, la doctora Harper se sentó con Clara, quien se sentía mucho mejor después de 2 días de tratamiento y comidas regulares. Clara, cariño, ¿puedes contarme sobre tus dolores de barriga? ¿Cuándo comenzaron?, preguntó la doctora Harper suavemente. Clara pensó por un momento, su pequeño rostro serio. Hace mucho tiempo, antes de que las hojas se pusieran amarillas, dijo, señalando hacia la ventana donde se veían los árboles de otoño. Eso sería hace meses, se dio cuenta la doctora Harper. ¿Le contaste a tu mamá sobre el dolor? Clara asintió. Mamá intentó ayudar. Me dio medicinas de la tienda e hizo un té especial, pero mi barriga seguía doliendo. Y me cansaba mucho todo el tiempo. Eres una niña muy valiente, Clara. ¿Lo sabías?
Clara negó con la cabeza, con expresión perpleja. Lo eres, insistió la doctora. Harper. Sobreviviste a algo muy difícil, y seguiste siendo amable y cariñosa incluso cuando no te sentías bien. Eso requiere una fuerza especial. Mientras la doctora Harper salía de la habitación de Clara esa noche, se detuvo en el puesto de enfermeras para actualizar el historial de Clara. Escribió una nota que formaría parte del historial médico permanente de Clara. La paciente muestra una resiliencia y una fuerza de carácter notables. Se espera una recuperación completa con la atención y el seguimiento adecuados. Pero en privado, la doctora Harper no podía dejar de pensar en lo diferente que podría haber sido la historia de Clara si alguien simplemente hubiera escuchado las preocupaciones de una madre y le hubiera brindado atención médica básica cuando fue necesaria por primera vez. Clara iba a estar bien, pero su caso había abierto los ojos de la doctora Harper a un problema mucho mayor que la enfermedad de una niña pequeña. ¿Cuántos otros niños estaban ahí fuera sufriendo en silencio, esperando que alguien notara que necesitaban ayuda? Rachel llegó a la escuela primaria de Millbrook una fresca mañana de jueves, llevando una carpeta llena de preguntas sobre la asistencia de Clara y las oportunidades perdidas para ayudarla. El edificio de ladrillo parecía cálido y acogedor con obras de arte infantiles exhibidas en las ventanas, pero Rachel sabía que la esperaba una conversación difícil adentro. El director Hendricks la recibió en su oficina, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Era un hombre de unos 50 años que había dirigido la escuela durante más de una década. Señorita Monroe, entiendo que está aquí por Clara Jiménez. Terrible situación. Todos estamos muy aliviados de que la hayan encontrado a salvo. Rachel abrió su libreta. Señor Hendricks, necesito entender qué pasó aquí. La maestra de Clara, la señora Peterson, dice que expresó su preocupación por Clara varias veces. ¿Puede explicarme el proceso de su escuela para reportar preocupaciones sobre el bienestar infantil? El director se removió incómodo. Bueno, tomamos estos asuntos muy en serio, por supuesto, pero también tenemos que tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas sobre las situaciones familiares. ¿Qué quiere decir con eso? A veces, lo que parece un comportamiento preocupante puede ser solo diferencias culturales o desafíos familiares temporales. Intentamos dar tiempo a las familias para que resuelvan los problemas por sí mismas antes de involucrar a agencias externas. Rachel sintió un escalofrío. Señor Hendricks, la señora Peterson documentó que Clara se dormía en clase, usaba la misma ropa repetidamente y mostraba signos de hambre. Esas no son diferencias culturales. Son señales de que un niño necesita ayuda. Antes de que el director pudiera responder, llamaron suavemente a la puerta. Un conserje se asomó pidiendo disculpas. Disculpe la interrupción, pero la señora Peterson dijo que quizás usted también querría hablar conmigo. El hombre era mayor, con ojos amables y manos callosas de años de mantener la escuela. ¿Y ustedes?, preguntó Rachel. Miguel Torres. Limpio las aulas aquí. Llevo 8 años trabajando en esta escuela. El director Hendricks parecía incómodo. Miguel, no estoy seguro de que esto sea necesario. Pero Rachel estaba interesada. Por favor, señor Torres, ¿qué quería decirme? Miguel miró nerviosamente al director, luego volvió a mirar a Rachel. Es sobre Clara. Yo también la noté. Ya sabe, a veces se quedaba en el aula durante el almuerzo en lugar de ir a la cafetería. Cuando le pregunté a la señora Peterson al respecto, ella dijo que Clara no tenía dinero para el almuerzo ese día. Continúe, animó Rachel. Entonces, empecé a traer comida extra de casa. Solo cositas, ya sabes, galletas, una manzana, quizás un sándwich. Las dejaba en su escritorio como si alguien las hubiera olvidado allí. La voz de Miguel era suave pero triste. Me di cuenta de que tenía hambre, pero era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Rachel se volvió hacia el director Hendricks. ¿Sabía usted que su conserje estaba teniendo que alimentar a una de sus estudiantes? El rostro del director enrojeció. Señor Torres, ya hemos hablado de esto antes. Los empleados de la escuela no pueden simplemente dar comida a los estudiantes sin los procedimientos adecuados. ¿Procedimientos adecuados?
La voz de Miguel se elevó ligeramente. Señor, con el debido respeto. Esa niña tenía hambre. ¿Qué procedimiento dice que debo mirar a una niña hambrienta y no hacer nada? Rachel empezaba a comprender el alcance total de lo que había sucedido. Señor Torres, ¿alguna vez informó de sus preocupaciones sobre Clara? Lo intenté. Primero fui a la señora Peterson y ella dijo que ya había hablado con el director. Luego fui a la consejera escolar, la señora Williams. Ella dijo que estaban monitoreando la situación. ¿Y cuánto tiempo estuvieron monitoreando esta situación?, preguntó Rachel directamente al director. El director Hendricks carraspeó. La señora Peterson mencionó a Clara por primera vez a principios de septiembre. Observamos durante varias semanas para establecer un patrón antes de decidir los siguientes pasos. Varias semanas, la voz de Rachel era incrédula. Clara fue encontrada inconsciente en el bosque ayer, y usted ha estado observando su deterioro desde septiembre. Eso es más de 2 meses. La habitación quedó en silencio. Miguel Torres bajó la mirada a sus manos mientras el director Hendricks barajaba papeles en su escritorio. Señorita Monroe, dijo finalmente el director, tiene que entender nuestra posición. La situación familiar de Clara era complicada. El estatus legal de su madre nos hizo cautelosos a la hora de involucrar a los servicios sociales. No queríamos empeorar las cosas para la familia. Rachel sintió la ira subirle al pecho, pero mantuvo su voz profesional. Señor Hendricks, ¿está diciendo que el estatus migratorio de Clara influyó en su decisión de no reportar preocupaciones sobre su bienestar? Eso no. Quiero decir, estábamos tratando de ser sensibles a... Una ciudadana estadounidense de 7 años casi muere porque los adultos estaban demasiado preocupados por el papeleo para asegurarse de que recibiera la ayuda que necesitaba, dijo Rachel con firmeza. Cuando Rachel salió de la escuela ese día, se llevó consigo una preocupante revelación. Clara no había caído en las grietas por accidente. La gente la había visto sufrir, había reconocido las señales de que necesitaba ayuda, pero había elegido mirar hacia otro lado en lugar de navegar por la complejidad de ayudar a una niña de una familia inmigrante. El silencio no había estado vacío. Había estado lleno de oportunidades perdidas, de falta de valentía y de una niña pequeña que había pagado el precio de los miedos y prejuicios adultos que era demasiado joven para entender. Rachel se sentó en su coche frente a la clínica de salud comunitaria de Millbrook, mirando el edificio donde Lucía había intentado desesperadamente conseguir ayuda para Clara meses antes. Necesitaba entender exactamente qué había sucedido ese día y por qué una niña enferma había sido rechazada. Dentro de la clínica, la sala de espera estaba llena de familias que buscaban atención médica asequible. Las paredes estaban cubiertas con carteles sobre calendarios de vacunación y programas de bienestar, todo en inglés. Rachel notó que no había ni un solo cartel en español a pesar de la importante población latina en Millbrook. En la recepción, pidió hablar con la supervisora sobre una paciente que había visitado la clínica varios meses antes. Después de unos minutos, se acercó una mujer de unos 40 años con aspecto cansado. Soy Janet Miller, administradora de la clínica. ¿Quería preguntar por una paciente? Rachel explicó el caso de Clara y preguntó por el día en que Lucía había traído a su hija para pedir ayuda. Janet parecía incómoda. Recuerdo ese día, de hecho. La mujer hablaba muy poco inglés y no tenemos servicios de traducción regulares. Se frustró cuando le explicamos nuestros procedimientos. ¿Qué procedimientos?, preguntó Rachel. Bueno, para visitas no urgentes, los pacientes deben proporcionar información del seguro, comprobante de residencia y completar formularios de admisión. Cuando ella no pudo proporcionar seguro, le explicamos que necesitaría solicitar nuestro programa de escala móvil, que requiere verificación de ingresos. ¿Y cuánto tiempo lleva ese proceso? Normalmente, de 2 a 3 semanas para su aprobación. Rachel sintió que se le encogía el corazón. Entonces, le dijeron a una madre con una niña enferma que esperara 3 semanas antes de que su hija pudiera ver a un médico. Tenemos que seguir los protocolos, dijo Janet a la defensiva. No podemos atender a cualquiera que entre sin la documentación adecuada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Ethan estaba teniendo su propia conversación inquietante en la sala de emergencias donde Lucía había intentado conseguir ayuda para Clara.
El guardia de seguridad, un hombre grande llamado Bob, recordaba el incidente con claridad. Sí, lo recuerdo. La mamá se estaba alterando mucho, hablando rápido en español, señalando la barriga de la niña. Pero la niña no sangraba, no estaba inconsciente. Así que les expliqué que las visitas a la sala de emergencias son muy caras para casos no urgentes. ¿Alguien examinó a la niña para determinar si era urgente?, preguntó Ethan. La enfermera de triaje los miró desde el otro lado de la sala de espera. La niña estaba caminando, no lloraba, así que dijo que parecía un dolor de estómago rutinario. Les dijo que probaran la clínica de la calle. Ethan negó con la cabeza. Así que, nadie examinó a Clara en realidad. Mire, oficial, aquí nos llegan personas todo el tiempo con niños que tienen cosas normales de la infancia. Dolores de estómago, resfriados, golpes y moretones. No podemos hacer un examen completo a cada niño cuyos padres están preocupados. Tenemos que guardar nuestros recursos para emergencias reales. Más tarde ese día, Rachel visitó la farmacia de María González, donde Lucía había intentado encontrar medicinas para Clara cuando el sistema médico le había fallado. María, una mujer amable de unos 60 años, recordaba bien a Lucía. Ella vino aquí muchas veces pidiendo algo para ayudar a su hijita. Describía los síntomas, el cansancio, el dolor de estómago, la falta de apetito. ¿Qué le dijo? Le di lo que pude. Vitaminas infantiles, probióticos, infusiones de hierbas que podrían ayudar con la digestión. Pero yo le seguía diciendo, Lucía, esta niña necesita ver a un médico de verdad. Ella simplemente asentía y decía que estaba intentándolo. María le mostró a Rachel un pequeño cuaderno donde llevaba un registro de los clientes habituales. Mire, aquí está lo que Lucía compró durante 3 meses, vitaminas, antiácidos, remedios herbals, incluso diferentes tipos de té que su abuela solía preparar para los niños enfermos en México. Rachel estudió la lista. Contaba la historia de una madre desesperada que intentaba todo lo que se le ocurría para ayudar a su hija, utilizando los únicos recursos a su disposición. Lucía alguna vez le dijo por qué no podía llevar a Clara al médico. La expresión de María se entristeció. Tenía miedo. Miedo a las preguntas. Miedo a los formularios que no podía leer. Miedo a las facturas que no podía pagar. Pero sobre todo, tenía miedo de que pedir ayuda pudiera significar perder a Clara por completo. Quizás. ¿A qué se refiere? Hay historias en nuestra comunidad, explicó María suavemente. Historias de familias que pidieron ayuda y terminaron separadas. Ya sean esas historias ciertas o no, no importa. El miedo es real. Mientras Rachel regresaba a casa esa noche, se dio cuenta de que la historia de Clara no era solo sobre las luchas de una familia. Se trataba de un sistema que había creado muros invisibles alrededor de una niña enferma. Muros construidos con barreras lingüísticas, requisitos económicos, procedimientos burocráticos y miedo. Todas las instituciones que podrían haber ayudado a Clara tenían razones para rechazarla, y esas razones les habían parecido lógicas a las personas que tomaban las decisiones. Pero juntas, habían creado un laberinto que una madre amorosa no podía navegar, dejando a una niña sufrir en silencio. Las barreras no se habían construido específicamente para mantener a Clara fuera, pero habían sido tan efectivas como si hubieran sido diseñadas exactamente para ese propósito. La sala de arteterapia del Hospital General de Millbrook era un espacio luminoso y alegre, lleno de crayones, lápices de colores y hojas de papel de dibujo. Clara estaba sentada en una pequeña mesa, sus piernas colgando de la silla que era casi demasiado grande para ella, trabajando cuidadosamente en un dibujo mientras Rachel observaba de cerca. ¿Puedes contarme sobre tu dibujo, Clara?, preguntó Rachel suavemente. Clara levantó su papel. Había dibujado una casa con figuras de palitos, una más grande con la etiqueta mamá, que parecía estar limpiando, y una figura diminuta en una esquina con la etiqueta yo. Así es cuando mamá trabaja, explicó Clara con su voz suave, que se había vuelto más fuerte en los últimos días gracias a la nutrición y el cuidado adecuados. Me quedo en casa y me duele mucho la barriga. Rachel estudió el dibujo con más atención. La pequeña figura de Clara estaba dibujada dentro de lo que parecía una caja o habitación, mientras que la figura de la madre estaba muy lejos. Clara, cariño, ¿puedes contarme sobre este círculo oscuro en tu barriga?
Clara tocó su estómago suavemente. Se sentía como piedras dentro. Piedras pesadas que me cansaban todo el tiempo. A veces me acostaba en el suelo porque el sofá era demasiado alto cuando me dolía la barriga. Cogió otro trozo de papel y volvió a dibujar. Esta vez se dibujó a sí misma en la escuela, pero había algo diferente en este dibujo. La Clara de este dibujo era mucho más pequeña que los otros niños, y estaba sentada aparte de ellos. «Háblame de este dibujo», dijo Rachel. «Esto es en la escuela. ¿Ves?» Clara señaló a los otros niños. «Ellos almuerzan juntos, pero yo me siento aquí». Señaló su figura aislada. A veces me dolía tanto la barriga que tenía que apoyar la cabeza en el pupitre. «¿Le contaste a tu maestra sobre tus dolores de barriga?» Clara asintió. «La señora Peterson es amable. Me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí porque mamá dice que soy una niña grande y las niñas grandes no se quejan». A Rachel se le rompió un poco el corazón. «Clara, está bien decirles a los adultos cuando no te sientes bien. Eso no es quejarse. Eso es pedir ayuda». Clara lo pensó un momento y luego empezó un tercer dibujo. Este mostraba una figura de palitos que claramente era su madre, pero la figura tenía lágrimas cayendo de sus ojos. Junto a ella había un edificio con una gran X marcada. «¿Qué está pasando en este dibujo?», preguntó Rachel. «Mamá intentó llevarme al lugar del médico, pero me dijeron que no». La voz de Clara se volvió aún más baja. «Mamá lloró en el coche después. Dijo que lo sentía por no poder hacer que mi barriga se sintiera mejor». «¿Eso te puso triste?». Clara asintió. «No quería que mamá estuviera triste por mi culpa, así que dejé de decirle cuando me dolía mucho la barriga. Fingía que me sentía bien para que no llorara». Rachel tuvo que respirar hondo para mantener la compostura. Esta niña de 7 años había estado protegiendo los sentimientos de su madre mientras sufría en silencio. «Clara, eres una niña tan cariñosa, pero no es tu trabajo cuidar los sentimientos de tu mamá. Es el trabajo de los adultos cuidarte a ti». Clara tomó un crayón negro y dibujó otra imagen. Esta era diferente a las demás. Mostraba una figura diminuta rodeada de figuras mucho más grandes, pero la figura diminuta estaba completamente coloreada de negro. «¿Y este dibujo?». Clara miró fijamente el papel durante un largo momento. «Esta soy yo cuando me sentía invisible, como si nadie pudiera verme aunque estuviera allí mismo». La palabra invisible golpeó a Rachel como un golpe físico. Había visto a muchos niños en situaciones difíciles, pero nunca había oído a una niña de 7 años describirse a sí misma de esa manera. «Cuando te sentías invisible, cariño». En la escuela cuando estaba demasiado cansada para jugar con otros niños. En la consulta del médico cuando me miraban pero no me veían de verdad. En casa cuando tenía hambre pero no quería preocupar a mamá. La voz de Clara era de lo más normal, como si ser invisible fuera una parte normal de la vida. Cogió otra hoja de papel y empezó a dibujar de nuevo. Esta vez su dibujo mostraba a un perro grande que claramente era Shadow. Y junto a él, un oficial de policía que debía ser Ethan. Ambas figuras sonreían y había círculos amarillos brillantes alrededor de ellas como el sol. «Pero entonces Shadow me encontró», dijo Clara, su voz se iluminó por primera vez. «Y el oficial Ethan fue muy amable, y la doctora Harper me curó la barriga, y tú vienes a hablar conmigo todos los días». Miró a Rachel. «Ya no me siento invisible». Rachel se secó una lágrima del ojo. «Nunca fuiste invisible, Clara. A veces, los adultos simplemente se olvidan de mirar en los lugares correctos. Pero ahora eres muy, muy visible para todos nosotros». Clara sonrió, la primera sonrisa verdadera que Rachel le había visto. Luego escribió algo en la parte inferior de su último dibujo con una cuidada letra infantil: «Gracias por verme». Cuando Rachel salió del hospital ese día, llevaba los dibujos de Clara consigo. Contaban una historia más poderosa que cualquier informe oficial. La historia de una niña pequeña que había aprendido a desaparecer a la vista de todos, y el camino de regreso a ser vista, valorada y cuidada. Pero lo más importante, mostraban que el espíritu de Clara nunca se había roto realmente. Incluso en sus momentos más oscuros, había permanecido amable, reflexiva y esperanzada.
Ahora dependía de los adultos en su vida asegurarse de que nunca más se sintiera invisible. Margaret Williams había vivido en Millbrook durante 72 años y pensaba que lo sabía todo sobre su tranquila ciudad de Ohio. Pero la historia que leyó en el periódico local mientras tomaba su café matutino cambió todo lo que creía sobre su comunidad. Niña encontrada inconsciente en el bosque, recuperándose en el hospital, decía el titular. Mientras Margaret leía sobre la situación de Clara, sintió que algo se movía dentro de su corazón. Harold llamó a su marido, que estaba viendo las noticias de la mañana. ¿Has leído sobre esta niña que encontraron en el bosque? Harold levantó la vista de su periódico. Terrible. Te hace preguntarte dónde estaban los padres. Pero a medida que Margaret leía más detalles, se dio cuenta de que la historia no era lo que había pensado inicialmente. No se trataba de malos padres. Se trataba de un sistema que había fallado a una niña y a su amorosa madre. Esa tarde, Margaret hizo algo que no había hecho en años. Condujo hasta el hospital. En el mostrador de información, preguntó con vacilación, leí sobre la niña, Clara, en el periódico. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? La voluntaria del mostrador sonrió cálidamente. Podría hablar con Rachel Monroe, la trabajadora social que lleva el caso de Clara. Ella ha estado coordinando el apoyo a la familia. Cuando Margaret se reunió con Rachel en la cafetería del hospital, estaba nerviosa pero decidida. ¿Señor Williams, que la trajo hoy aquí?, preguntó Rachel amablemente. Margaret jugueteó con la correa de su bolso. Le seré honesta, querida. Cuando escuché por primera vez sobre esta situación, pensé cosas que no eran muy caritativas, pero luego leí más sobre lo que realmente sucedió y me di cuenta de que estaba equivocada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. He vivido en esta ciudad toda mi vida y he visto a familias luchar antes, pero nunca me di cuenta de lo difícil que debe ser para personas como la madre de Clara. Personas que tienen miedo de pedir ayuda porque podrían empeorar las cosas. ¿Qué la hizo cambiar de opinión?, preguntó Rachel. Mi propia nieta, dijo Margaret suavemente. Tiene más o menos la edad de Clara. Cuando me la imaginé sentada sola en un apartamento, asustada y enferma sin nadie que la ayudara, su voz se quebró. Ningún niño debería pasar por eso, sin importar de dónde venga su familia. Margaret no fue la única en cambiar de opinión. La señora Peterson, la maestra de Clara, apenas había dormido desde que encontraron a Clara. La culpa de no haber insistido más para ayudar a Clara la estaba carcomiendo. Decidió visitar a la doctora Harper en el hospital. Doctora, necesito saber. ¿Hay algo que pueda hacer por Clara ahora? ¿Alguna forma de compensar el no haber hecho lo suficiente antes? ¿La doctora Harper pudo ver el genuino remordimiento en los ojos de la maestra. Señor Peterson, Clara necesitará apoyo continuo cuando regrese a la escuela. Los niños que han pasado por lo que ella ha experimentado a menudo necesitan paciencia y comprensión adicionales. ¿Y otros niños? Hay otros niños en mi aula que podrían estar pasando por lo mismo que Clara. Esta pregunta también había mantenido a la doctora Harper despierta por la noche. Creo que podría haber, y necesitamos encontrar mejores formas de identificarlos y ayudarlos. Mientras tanto, el oficial Ethan había estado conversando con sus compañeros policías sobre el caso de Clara. Durante su reunión semanal, compartió lo que había aprendido. La cuestión es, explicó Ethan a sus colegas, que todos los que conocieron a esta familia los vieron como un problema que debía gestionarse, en lugar de personas que necesitaban ayuda. La madre no era negligente. Estaba atrapada por circunstancias que ninguno de nosotros entendía completamente. El oficial Martínez, quien había ayudado en la investigación, asintió pensativo. Me hace pensar en cómo abordamos estas situaciones. Quizás necesitamos hacer preguntas diferentes. En el centro comunitario local, la historia de Clara se estaba extendiendo. Rosa Hernández, quien dirigía el programa extraescolar, se dio cuenta de que había visto este patrón antes. ¿Cuántos niños tenemos en nuestros programas que se cuidan demasiado a sí mismos?, preguntó a su personal durante su reunión semanal. ¿Cuántas Claras están sentadas en silencio en un rincón tratando de pasar desapercibidas?
La conversación en el centro comunitario llevó a la acción. Rosa decidió organizar una reunión para padres, maestros, trabajadores de la salud y líderes comunitarios para discutir cómo podrían apoyar mejor a los niños y familias vulnerables. De vuelta en el hospital, Margaret Williams se había convertido en una visitante habitual. Llevaba a Clara libros, rompecabezas y, lo más importante, su tiempo y atención. Señora Margaret, dijo Clara una tarde mientras trabajaban juntas en un rompecabezas. ¿Por qué viene a verme? Margaret sonrió a la niña que ya le había enseñado tanto. Porque eres importante, Clara. Cada niño en nuestra comunidad es importante, y los adultos debemos hacer un mejor trabajo para demostrarlo. ¿La doctora? Harper observó cómo se desarrollaba la improbable amistad entre la anciana y la joven. Le dio esperanza de que la historia de Clara estaba creando ondas de cambio en todo Millbrook. Pero el cambio más significativo estaba ocurriendo en la propia Clara. Con la atención médica adecuada, comidas regulares y atención constante de los adultos, estaba transformándose de la niña tranquila y retraída que había sido encontrada en el bosque en una niña brillante y curiosa que reía, hacía preguntas y dibujaba imágenes llenas de esperanza. ¿Sabes lo que he aprendido de todo esto?, le dijo Rachel a la doctora. Harper mientras observaban a Clara y Margaret trabajar juntas en su rompecabezas. ¿Qué es eso? A veces se necesita una crisis para mostrar a una comunidad quiénes quieren ser realmente. La historia de Clara está cambiando a la gente un corazón a la vez. El despertar estaba ocurriendo lenta pero seguramente a medida que los individuos de Millbrook comenzaban a comprender que proteger a niños como Clara no era responsabilidad de otra persona. Era responsabilidad de todos. El juzgado se sentía abrumador mientras Lucía subía los escalones de piedra con Rachel a su lado. Hoy se determinaría si Clara podía volver a casa. Solo diga la verdad, susurró Rachel. El juez Morrison es justo. El fiscal Sterling creía que esto era simple. Una madre que no consiguió atención médica para su hija enferma. Su señoría, esta niña fue encontrada inconsciente, sufriendo de graves problemas de salud. Recomendamos la custodia supervisada y clases para padres. Rachel se levantó. Su señoría, esto no se trata de mala crianza. Se trata de barreras que impidieron que una madre amorosa obtuviera ayuda. Presentó pruebas, rechazos de clínicas, despidos de salas de emergencia, recibos de farmacia que mostraban los intentos desesperados de Lucía por ayudar a Clara. Lucía subió al estrado, hablando a través de un traductor. Vine aquí para darle oportunidades a Clara. Cuando se enfermó, lo intenté todo. Fui a la clínica, dijeron, espere 3 semanas. Fui al hospital, dijeron, no es una emergencia. Tenía miedo de que si insistía demasiado, me quitaran a Clara. ¿La doctora? Harper testificó, la fortaleza y la confianza de Clara demuestran que recibió amor en casa. Su recuperación prueba la atención que recibió. La señora Peterson admitió, le fallé a Clara. Vi las señales pero no insistí lo suficiente para ayudarla. Margaret Williams sorprendió a todos pidiendo hablar. Su señoría, tengo 72 años. Conozco esta comunidad toda mi vida. Lucía no es negligente. Fue defraudada por sistemas que debieron haberla ayudado. El juez Morrison hizo una pausa pensativa. Este caso revela serios problemas comunitarios. Sin embargo, la seguridad de Clara es primordial. Rachel contuvo el aliento. Basado en la evidencia presentada, esto no fue negligencia parental, sino barreras sistémicas que impidieron la atención. Señor Jiménez, Clara regresa a su custodia bajo reunificación supervisada. Lágrimas de alivio llenaron la sala. Sin embargo, ordenó revisiones de políticas en la escuela y la clínica para evitar que esto vuelva a suceder. Afuera, bajo el sol, Clara preguntó, «Mamá, ¿estamos bien ahora?» Lucía sonrió entre lágrimas. «Sí, Mika. Vamos a casa». 3 días después del tribunal, el teléfono de Rachel sonó. «Señorita Monroe, soy Jennifer del Millbrook Gazette. He descubierto algo sobre el caso de Clara que necesita saber». El corazón de Rachel se aceleró. «¿Qué es?»
Obtuve documentos que muestran que la escuela recibió 3 quejas formales por escrito sobre el bienestar de Clara. No hay registro de ninguna acción tomada. ¿Qué quejas? Una maestra sustituta notó que Clara se quedaba dormida repetidamente. La enfermera de la escuela documentó visitas por dolor de estómago. Una madre voluntaria estaba preocupada por la apariencia de Clara. Todos recomendaron contactar a los servicios sociales. ¿Cuándo? De septiembre a octubre. El director Hendricks firmó los formularios de reconocimiento pero no tomó ninguna medida. Rachel marchó a la escuela, furiosa. Encontró al director Hendricks preparándose para irse. Necesitamos hablar de esto. Colocó los formularios de queja en su escritorio. Su rostro palideció. ¿De dónde sacó eso? Usted recibió 3 advertencias de que Clara estaba en apuros y no hizo nada. Señorita Monroe, usted no comprende las presiones. No podemos reportar cada preocupación sobre cada estudiante. 3 advertencias separadas no es ser demasiado precavido. Es un patrón claro que cualquier persona razonable reconocería. Estábamos planeando tomar medidas. Clara fue encontrada inconsciente. Pudo haber muerto mientras usted estaba planeando. Tienes que entender que la situación familiar de Clara era complicada. El estatus legal de su madre nos hizo dudar en involucrar a las agencias. Rachel sintió un escalofrío. ¿Ignoró los requisitos de denuncia debido al estatus migratorio? No queríamos crear problemas para la familia. Así que usted creó una situación en la que una niña casi muere por una enfermedad tratable. La voz de Rachel tembló. Tuvo 3 oportunidades para salvar a Clara, meses de sufrimiento, y no eligió nada. Recogió los documentos. Voy a reenviar esto a la Junta Escolar y al Departamento de Educación Estatal. Esa noche, Rachel se sentó con Clara en el hospital. Clara, lo que te pasó no estuvo bien. Los adultos deben ayudar a los niños que están enfermos o asustados. Clara levantó la vista de su dibujo. Entonces, ¿no fue mi culpa que me doliera la barriga tanto tiempo? Absolutamente no es tu culpa. Los adultos que debieron haberte ayudado cometieron grandes errores. Clara volvió a colorear, luego dijo en voz baja, me alegra que tú y la doctora Harper no hayan cometido errores. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas. Vamos a asegurarnos de que esto nunca le pase a otro niño. Lo prometo. La verdad oculta finalmente fue revelada. Clara no solo había caído en las grietas. La gente había visto su sufrimiento y había elegido mirar hacia otro lado. El centro comunitario desbordaba con casi 200 personas en una nevada noche de diciembre. Se había convocado una reunión de emergencia después de que el periódico revelara los documentos escolares ocultos. El oficial Ethan estaba nervioso al frente. Soy el oficial Wallace. Encontré a Clara hace 6 semanas. Pensé que estaba rescatando a una niña perdida, pero he aprendido que Clara representa a cada niño que hemos pasado por alto o olvidado. Su voz se hizo más fuerte. Clara no es solo una niña enferma. Es cada niño al que no hemos logrado ver porque estábamos demasiado ocupados o asustados. Margaret Williams asintió desde la tercera fila. A sus 72 años, se había convertido en la defensora más fuerte de Clara. Nunca me sentí tan avergonzada de cómo tratamos a esa familia, pero tampoco tan orgullosa de cómo lo estamos solucionando. La doctora Harper tomó el micrófono. Clara sobrevivió porque es notablemente fuerte, pero no debería haber tenido que serlo. Ninguna niña de 7 años debería sobrevivir lo que ella sobrevivió. Una persona tras otra se puso de pie para hablar. La señora Peterson se disculpó públicamente. Miguel Torres describió la angustia de ver a una niña hambrienta. Luego, Lucía pidió hablar. Con Rachel traduciendo, se acercó al micrófono con manos temblorosas. Durante tanto tiempo, Clara y yo nos sentimos invisibles. Pensé que no importábamos porque éramos diferentes. No hablábamos el idioma correcto. La sala estaba en silencio. Pero Clara nunca fue invisible. La gente la vio, se preocupó por ella, quiso ayudar. El problema era que esas personas no sabían cómo comunicarse entre sí, cómo trabajar juntas.
Clara y yo no queremos que otras familias pasen por esto. Queremos ayudar a asegurarnos de que cada niño en Millbrook se sienta visto y seguro. El aplauso fue atronador. Rosa Hernández se puso de pie. ¿Qué hacemos ahora? Ethan retomó el micrófono. Comenzamos por admitir que nuestros sistemas le fallaron a Clara. Necesitamos nuevas formas para que los maestros, los trabajadores de la salud, la policía y los miembros de la comunidad se comuniquen cuando un niño necesita ayuda. ¿La doctora? Harper añadió, necesitamos atención médica comunitaria sin importar el seguro o la documentación. Margaret levantó la mano. Y redes de apoyo para las familias que luchan, no apoyo caritativo. Al final de la tarde, habían formado el Círculo de Clara, una red comunitaria que garantizaba que ningún niño volvería a caer en las grietas. El caso de Clara nos enseñó algo, concluyó Ethan. El sufrimiento de un niño reveló problemas invisibles. Pero nos demostró que cuando una comunidad decide preocuparse de verdad, suceden cosas asombrosas. La gente intercambió números, haciendo planes de seguimiento. Rachel sintió algo que no había sentido en años, esperanza. La historia de Clara había comenzado con una niña perdida. Se estaba convirtiendo en la decisión de una comunidad de ver, valorar y proteger a cada niño. La reunión de la Junta Escolar de enero estaba abarrotada. El superintendente Dr. Coleman anunció los hallazgos de la investigación sobre el caso de Clara. El director Hendricks recibió 3 quejas formales sobre el bienestar de Clara y no siguió los protocolos de denuncia obligatorios. Esto viola la ley estatal y la política del distrito. El director Hendricks se sentó en silencio, resignado. Con efecto inmediato, se le suspende administrativamente. La señora Martínez actuará como directora interina durante nuestra búsqueda de un reemplazo. Murmullos de alivio llenaron la sala. Estamos implementando cambios inmediatos. Capacitación obligatoria del personal para reconocer a niños en apuros y una línea de denuncia directa a los servicios sociales que elude la administración local. ¿La doctora? Harper se puso de pie. ¿Abordarán las barreras culturales que impidieron que la familia de Clara accediera a la ayuda? Absolutamente. Nos estamos asociando con el Centro Comunitario para Servicios de Traducción y Enlace Cultural para todas las familias, independientemente de su estatus legal. Al otro lado de la ciudad, la clínica de salud también estaba cambiando. Los investigadores estatales encontraron graves deficiencias en el manejo de pacientes sin seguro. La administradora Janet Miller fue reemplazada por la doctora María Santos, una médica bilingüe. Nuestro trabajo es curar a las personas, no juzgarlas, les dijo la doctora Santos a su personal. Todos merecen respeto y atención médica. Las nuevas políticas incluyeron servicios de traducción el mismo día, aprobaciones inmediatas de escala móvil y el programa de cuidado de Clara, atención médica gratuita para cualquier niño cuya familia pudiera retrasar la búsqueda de ayuda debido a preocupaciones financieras o legales. El juez Morrison estableció nuevos procedimientos para el Tribunal de Familia que requerían la investigación de las barreras sistémicas en los casos de bienestar infantil. La legislatura estatal introdujo la ley Clara que exige que las escuelas informen sobre presuntas preocupaciones de bienestar dentro de las 24 horas, con sanciones por incumplimiento. El Círculo de Clara había crecido a más de 100 voluntarios que se reunían semanalmente para coordinar el apoyo familiar. Margaret Williams, la líder inesperada, le dijo a Rachel, esto no se trata de inmigración o seguro. Se trata de vernos unos a otros como seres humanos dignos de cuidado. El oficial Ethan comenzó a capacitar a los oficiales para que respondieran a las crisis familiares con apoyo en lugar de castigo. Shadow se convirtió en un perro de terapia no oficial, visitando escuelas. El hospital amplió la atención caritativa y contrató trabajadores sociales a tiempo completo. ¿La doctora? Harper fue ascendida a jefa de pediatría con el mandato de asegurar que ningún niño fuera rechazado. La primavera llegó con la familia de Clara instalada en su nueva normalidad. Lucía encontró un trabajo con mejores horarios en un negocio cuyo dueño escuchó su historia en la reunión del pueblo. Clara prosperó en la escuela donde la señora Peterson se había convertido en su campeona. Clara no parece enojada por lo que pasó, le dijo la señora Peterson a Rachel. Simplemente parece agradecida.
Nos está enseñando sobre la resiliencia y el perdón. Observando a Clara jugar felizmente con Margaret y Shadow, Rachel reflexionó sobre la transformación desde aquel día de otoño en que una niña asustada fue encontrada inconsciente. La lucha por la justicia no había sido por el castigo. Había sido por la transformación. La comunidad se miró honestamente a sí misma, admitió los fracasos y se comprometió a mejorar. La historia de Clara se estaba volviendo más grande que Clara. Era la forma en que un pequeño pueblo aprendía a ver a todos los niños como preciosos y dignos de protección. 6 meses después de que Shadow encontrara a Clara, el mismo bosque lucía completamente diferente. La primavera había llegado a Millbrook, Ohio, y los árboles que una vez habían escondido a una niña asustada y enferma ahora estaban llenos de hojas de un verde brillante y pájaros que cantaban. Clara estaba al borde del sendero, sosteniendo la mano de su madre por un lado y la de Rachel por el otro. El oficial Ethan también estaba allí, con Shadow moviendo la cola felizmente, y la doctora. Harper se había tomado un tiempo libre del hospital para unirse a ellos. Margaret Williams completó su círculo, llevando un pequeño roble en maceta. ¿Estás lista, Clara?, preguntó Rachel suavemente. Clara asintió, su rostro resplandecía de salud y felicidad. La niña pálida y delgada que había sido encontrada aquí era ahora una niña vibrante de 7 años con ojos brillantes y una sonrisa segura. Caminaron juntas hasta el lugar donde Shadow había hecho su descubrimiento, ahora marcado con un pequeño cartel de madera que decía, en honor a todos los niños que necesitan ser vistos, el lugar de Clara. Hoy, plantamos este árbol, le explicó Margaret a Clara. No solo para recordar dónde te encontramos, sino para celebrar hacia dónde vas. Clara colocó con cuidado el pequeño roble en el agujero que Ethan había cavado, sus pequeñas manos palmeando la tierra alrededor de sus raíces. ¿Crecerá grande y fuerte?, preguntó. Así como tú lo has hecho, sonrió la doctora. Harper. Y así como lo ha hecho nuestra comunidad. Mientras trabajaban juntos para plantar el árbol, Clara charlaba alegremente sobre la escuela, sus amigos y el proyecto de arte en el que estaba trabajando para la clase de la señora Peterson. La señora Peterson dice, mis dibujos están quedando muy bien, anunció Clara con orgullo. ¿Y adivina qué? La estoy ayudando a enseñar a los otros niños a ser amables con los nuevos estudiantes que puedan estar asustados o ser diferentes. Lucía miró a su hija con lágrimas de alegría en los ojos. La mujer asustada y abrumada que una vez se había sentido tan sola en un sistema se había transformado en una defensora segura de sí misma para otras familias que enfrentaban desafíos similares. Mía me ha enseñado que ser valiente no se trata de no tener miedo, dijo Lucía, hablando en un inglés que había mejorado drásticamente en los últimos meses. Se trata de pedir ayuda cuando la necesitas y ayudar a los demás cuando te necesitan. Después de terminar de plantar el árbol, caminaron hacia el centro comunitario donde se celebraba una fiesta especial. El salón principal estaba decorado con coloridas pancartas y lleno de toda la gente que se había convertido en parte de la familia extendida de Clara. La señora Peterson estaba allí con varios de los compañeros de clase de Clara. Miguel Torres, el conserje de la escuela, trajo a su nieta para que conociera a Clara. Rosa Hernández, del centro comunitario, había organizado actividades para todos los niños presentes. En el centro de todo había un gran mural que Clara había ayudado a diseñar, mostrando a niños de diferentes orígenes jugando juntos bajo un sol brillante con un gran perro vigilándolos protectoramente. Señoras y señores, anunció Rachel a la multitud reunida. Hace 6 meses, fundamos el Círculo de Clara para asegurarnos de que ningún niño de nuestra comunidad volviera a sentirse invisible. Hoy, me enorgullece anunciar que nos estamos incorporando oficialmente como La Voz de Clara, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños y familias vulnerables. El aplauso fue atronador, pero Clara estaba más interesada en la sorpresa que la doctora Harper había planeado. Clara, ¿recuerdas que me dijiste que querías ser doctora cuando crecieras para poder ayudar a los niños enfermos a sentirse mejor? Clara asintió con entusiasmo. Bueno, el hospital ha creado algo especial solo para ti. ¿La doctora? Harper llevó a Clara a un rincón de la habitación donde se había instalado una pequeña estación de juegos médicos, con un estetoscopio de juguete, vendajes y un animal de peluche paciente. Este es el rincón de sanación de Clara Jiménez, explicó la doctora Harper.
Estará en la sala de pediatría, para que los niños asustados o enfermos puedan jugar y sentirse mejor mientras reciben tratamiento. Los ojos de Clara se abrieron de asombro. ¿De verdad? ¿Para mí? Para ti. Y para todos los niños que vendrán después de ti. Mientras la celebración continuaba, el oficial Ethan se encontró de pie con Shadow, observando a Clara jugar al médico con algunos de los niños más pequeños. ¿Sabes qué, Shadow?, dijo, rascando detrás de las orejas de su compañero. Creo que hicimos más que rescatar a una niña ese día. Creo que ayudamos a rescatar el corazón de toda una comunidad. Shadow movió la cola como si entendiera perfectamente. Mientras la tarde llegaba a su fin, Clara le entregó a Rachel un dibujo especial en el que había estado trabajando durante semanas. Mostraba a todas las personas importantes de su vida de pie en un círculo, con Clara en el centro uniendo las manos de todos. Al pie, con su cuidadosa caligrafía, había escrito: «Gracias por verme. Ahora yo también ayudo a ver a los demás». Rachel abrazó a Clara fuertemente, recordando a la niña asustada y callada que había conocido por primera vez en el hospital hacía solo 6 meses. «Clara, ¿sabes lo orgullosa que estoy de ti? ¿Por qué me curé?» «No, cariño. Porque tomaste tu dolor y lo convertiste en poder para ayudar a otras personas. Eso es lo que hacen los héroes». Clara sonrió y luego salió corriendo para reunirse con sus amigos, su risa resonando por todo el centro comunitario. Mientras las familias empezaban a irse esa tarde, llevando globos y restos de pastel, los adultos que tanto habían trabajado para salvar a Clara se quedaron juntos por última vez. «¿Y ahora qué?», preguntó Margaret. «Ahora, seguimos creciendo», respondió Rachel. La voz de Clara ya ha sido contactada por otras 3 comunidades que quieren iniciar programas similares. La historia de Clara se está extendiendo. ¿La doctora? Harper asintió. Y lo mejor es que Clara va a crecer sabiendo que su difícil experiencia ayudó a mejorar la vida de otros niños. Esa es una base muy poderosa para una vida joven. Ethan miró por la ventana hacia el bosque donde todo comenzó. A veces pienso en todas las otras Claras que hay por ahí esperando ser encontradas, pero ahora sé que tenemos las herramientas y el corazón para encontrarlas antes de que terminen perdidas y solas. Mientras Clara y Lucía caminaban juntas a casa esa noche, pasando por las calles familiares de Millbrook que ahora se sentían verdaderamente como un hogar, Clara le hizo una pregunta a su madre. «Mamá, ¿estás feliz de que hayamos venido a este lugar?» Lucía sonrió, pensando en todo lo que habían soportado y superado juntas. «Mira, Mía, vinimos buscando oportunidades, pero encontramos algo aún mejor». «¿Qué es eso?» «Encontramos una familia, toda una comunidad familiar que siempre nos cuidará y nos amará». Clara apretó la mano de su madre y miró las estrellas que empezaban a aparecer en el claro cielo de primavera. «Amo a nuestra familia, mamá. A toda ella». Y en ese momento, mientras caminaban por la comunidad segura y cariñosa que había aprendido a ver y valorar a cada uno de sus hijos, la transformación de Clara fue completa. Ya no era la niña invisible perdida en el bosque. Era Clara Jiménez, vista, amada y lista para ayudar a otros a encontrar también su camino a casa.